Como presidente de la Biblioteca Popular, doctor Juan Manuel Rivera, les doy la bienvenida en esta 9ª Feria del Libro denominada Caacatí, Cuna de Poeta, que este año lleva el eslogan "Donde la luz no muere". Donde la luz no muere, verso iniciático del poemario El exilio en el mundo de nuestro poeta David Martínez. En este año 2022, donde vuelve a ser significativa la figura del poeta, puesto que en la jornada de esta Feria del Libro, además, que lleva su lema, se transformó en ley el Día del Escritor Correntino para conmemorarse el día 28 de julio, día de su natalicio 101 años, y ahora a partir del 2023 se conmemorará el Día del Escritor Correntino todos los 28 de julio. Así que va merecido el homenaje a David Martínez, que nos vuelve a alumbrar con su aura poética. Lo que intentamos con Historias que Queman, que forma parte también de Imágenes que Queman, que es una obra artística integral, es poder interpelar, ¿no? Pasaron los incendios, pero bueno, ¿qué quedó de eso? ¿Qué aprendimos como sociedad? ¿Qué cambió? ¿O no pasó nada y seguimos igual? Entonces, reflexionar sobre la violencia ambiental en particular, con los incendios en este caso, con las inundaciones también, porque después de los incendios vinieron las inundaciones, pero con reflexionar y poner en tensión y poner sobre la mesa la violencia en general que se vive en Corrientes, ¿no? Es una muestra completa, integral, colectiva, hecho en vivo también, porque lo que se presentó en la feria fue algo que ya estaba en base, pero también se empezó a construir sobre el vivo, ¿no? En el aquí y el ahora. En el día de hoy ya surgió esta posibilidad de que hicimos una muestra itinerante con la idea de que ya quede armada en los paneles y podemos trasladar y que la comunidad de Caacatí siga disfrutándola, ¿no? De los que no pueden venir por algún motivo a la Feria del Libro, que quede en el cuartel de bomberos de Caacatí, que se pueda invitar a las escuelas para que puedan ver en primera persona lo que fueron los incendios, contados por los protagonistas, que son en este caso los bomberos y las bomberas voluntarias de Caacatí, ¿no? Bueno, Arte de Tapa es toda una movida, ¿no?, que se dio a partir de cuando se presentaban los discos en ese momento, cómo se presentaba lo que ibas a escuchar. Eso es el arte de tapa. Entonces esta muestra lo que hace es rescatar todas esas tapas de discos que por ahí sonoramente lo tenemos muy incorporados, pero no en la visualidad de sus tapas, porque por ahí se guardan los discos pero no sus portadas. Entonces en Arte de Tapa nos vamos a encontrar con más o menos 150 portadas de música del litoral, entre ellas las más destacadas obviamente es chamamé, y si bien es de música litoral en general, cada disco seguro que tiene algún chamamecito metido ahí. Nos vamos a encontrar con distintas portadas de distintas épocas, desde principios de los 40 hasta fines de los 80. 85 más o menos es la etapa más actual que podemos ver, que también coincide un poco con la muerte lenta del vinilo, digamos.
La muestra es de Alan Curtis, que es el coleccionista de estas tapas, que es un investigador en música y un artista sonoro. Lo primero que hicimos de toda su colección, porque tiene una colección muy grande, es separar la música del litoral. Y dentro de eso hicimos separaciones visuales, no desde la música, sino desde lo visual. Donde tenemos un apartado de chicas, intérpretes del chamamé, los tradicionales, que son, no solo coincide con los músicos tradicionales del chamamé y la música del litoral, sino con las vestimentas tradicionales, donde aparecen los instrumentos. Después una parte que yo le llamo como paisaje o temática litoraleña, donde aparece un poco el paisaje y los músicos litoraleños, pero ya no tan tradicionales. Y una parte de las excentricidades o rarezas, o cada uno encontrará el nombre, ¿no? Donde aparecen estas mezclas de lo tradicional del chamamé, como y su cruce con el rock and roll o con la bizarreada, si queremos, ¿no? O con la estética de un momento donde podemos encontrarnos con músicos luqueados como si fueran rockeros, por ejemplo. Lo más llamativo de esto, si bien las portadas de los vinilos toman una dimensión, son de dimensiones muy grandes, podría ir un montón de información, casi todos pertenecen a una era pre-auge del diseño gráfico, digamos. Sí existía como esta cuestión de diseñar una portada, pero no estaba pensada desde el diseño gráfico, digamos. Era un fotógrafo, o en ese momento los maquetadores de las imprentas mismos, se les llevaba un dibujo, se decía el texto que iba a ver y se iba decidiendo no tan minuciosamente como sería hoy si pensamos diseñar un afiche casi, ¿no? Directamente los diagramadores de las imprentas de ese momento, si se les llevaba una fotografía, ponían las tipografías que estaban disponibles en ese momento en realidad. Se hacía algo que se llama como telecomputación en ese momento, que no existía del todo la computadora, sino era un maquetado muy rudimentario. Y algunas tapas de hecho son collages directamente, que después se llevan a la imprenta. Sí, las hermanas Gómez, ¿sí? De las Guainas del Chamamé, que también es una portada muy llamativa, que es una banda de chamamé todo de chicas, que también es totalmente llamativo. Y bueno, al montarla ayer me enteré que son acá, de Cacatí, y que son todas hermanas, y es una gratísima sorpresa encontrarme con esas personas, ¿no? Porque, como decía, los vinilos no traen tanta información atrás de dónde pertenecen los músicos o demás, excepto que sean demasiado famosos, ¿no? Yo creo que lo que más rescato de todo esto es que por ahí tenemos muy incorporada la música y no así la visualidad de un momento, ¿no? Y esta colección rescata eso de cómo se veían, por ejemplo, las hermanas Gómez. Ahí una de ellas tiene 12 años en esa portada y es un poco la historia visual de un género musical, de un estilo, hasta de una región. Eso para mí es lo importante, como poder enlazar lo visual y lo sonoro, que por ahí lo sonoro lo tenemos ya más asimilado, pero no podemos dar cuenta de qué época es, y cuando vemos es como una fotografía, se diría ahora, ¿no? De ese momento también, de la estética musical de ese momento. La relación con Corrientes empieza cuando soy invitada a presentar mi primer libro, La Montonera, la biografía de Norma Rostito, en el Mariscal, en un bar famoso de Corrientes Capital, y ahí Gabriela Quiñones es la presentadora y Gabriel Romero, que es el que me había invitado, me lleva a hacer un recorrido arquitectónico por la ciudad y me muestra la estatua de las cautivas correntinas frente al río Paraná, y ahí esa estatua realmente fue como me impactó mucho y me di cuenta, acá hay una historia. Y de alguna manera pensé en ese momento, tengo la misión de escribir esa historia. No sabía todo lo que me iba a pasar o todo lo que iba a pasar a partir de esa investigación, de la escritura, de esa ficción, sino
en ese momento dije, bueno, acá obviamente hay un libro para escribir. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Qué hay escrito? ¿Qué hay investigado? ¿Qué no hay? Bueno, eso fue el primer vínculo con Corrientes, que obviamente eso implicó varios viajes a Corrientes, al Paraguay también, porque las cautivas estuvieron cautivas justamente en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Pero bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez fue, que también es algo que surgió a partir de la investigación histórica sobre las cautivas, aparece de alguna manera el Gauchito Gil. El Gauchito Gil es un personaje en Cautivas. Antes de pensar en Santos Ruteros, que es otro libro, que es un libro de crónica, donde la hipótesis es, bueno, cómo el Gaucho Gil fue desplazando a la difunta Correa de las rutas argentinas. Los altarcitos de las cintas rojas fueron reemplazando a los altares de las botellas que caracterizaban caracterizan a la difunta Correa. Y el Gauchito Gil había sido un personaje en Cautivas. Aparece como un soldado antes de desertar, un soldado sanador, pero en un sentido que sana con la palabra, casi psicoanalista, digamos, de un nene que está muy asustado y perdió la palabra, de uno de los cautivitos. Bueno, primero hubo una observación concreta viajando por las rutas argentinas. Vi que donde había como un santuario o un altarcito de la difunta, encima, al lado, enfrente, colocaban un santuario del Gauchito Gil donde antes no había. Incluso en jurisdicción de la difunta Correa, en la zona de Cuyo, o sea, en lugares que son muy de jurisdicción de la difunta Correa, en San Juan, altarcito del Gaucho. Entonces ahí me empecé a preguntar por qué, y bueno, la respuesta que más me convenció, digamos, al margen de otras cosas que pude haber pensado, es la de un antropólogo, Alejandro Frigerio, que lo que decía era que para esos tiempos, porque el libro fue investigado en el 2011, eso estaba pasando en ese momento, en 2010, 2011, son tiempos duros, tiempos de crisis, donde la figura de un gaucho matrero es más representativa que la de una mujer que yace, ¿no? Una mujer yaciente que le da de mamar a su bebé como con un imaginario de alguien pasivo, ¿no? Como que el pueblo argentino estaba necesitando santos guerreros, digamos, y el Gaucho Gil es un santo de a pie, un gaucho de a pie, perdón, que ya lo estaban representando bastante también pintores. Había bastantes representaciones también desde el arte y desde lugares de la cultura, entre paréntesis, entre comillas, alta, para un personaje o para un héroe que venía siendo muy cultivado desde la cultura popular, y bueno, sobre todo a partir de un cura tercermundista que fue Julián Cini, que lo hizo chamamé y lo llevó al conurbano bonaerense. Bueno, es como lo de Maradona sería como una deriva o una parte B de la idea no de santos ruteros ya, ¿no? Porque Maradona no sería un santo de las rutas argentinas, sino de los murales, podemos decir, de las paredes de la ciudad de Buenos Aires y del mundo y de Nápoles. Pero tiene que ver porque es una continuidad en cuanto a la investigación sobre el tema, y porque me empezaron a preguntar, viene de una demanda como de afuera, me empezaron a preguntar cuando muere Maradona, a partir del día que muere Maradona, me empiezo a recibir preguntas de personas que habían leído Santos Ruteros, y Maradona, ¿cuándo va a ser el santo popular? ¿O es nuestro próximo santo popular? Bueno, y ahí, a partir de cosas que leí, que pensé, que sentí, me dije, no va a hacer nada, no hay que hacerse esa pregunta. Hay que responder con: Maradona fue nuestro santo popular desde 1986 y no nos habíamos dado cuenta. Nos dimos cuenta cuando murió. Yo creo que lo que Maradona más manifiesta desde lo humano son las enormes, tremendas contradicciones, ¿no? Que tenemos. O sea, a mí me enfrentó con mis propias contradicciones investigar sobre Maradona, porque
sobre todo en un momento de fuerte ola feminista, donde hubo esa pregunta. Cuando él muere, se puede ser feminista y llorar por Maradona, se puede ser feminista y amar a Maradona, y esa pregunta me interpeló mucho. Se puede ser mujer y cómo pensar desde siendo mujer a Maradona, que tiene, que era, para decirlo como así llanamente, era muy machirulo, pero no le podemos pedir también, después de todo lo que le pedimos y le seguimos pidiendo, que además fuera feminista Maradona, porque bueno, por su origen, por su profesión, porque el fútbol es machista naturalmente, y entonces bueno, las contradicciones están en él en todos los órdenes de la vida. Cuando pensamos en las adicciones de Maradona, si lo pensamos de una manera de comprensión y no de estigmatización, también podemos pensar en todas esas contradicciones que, ¿cómo pudo no haber sido de otra manera, ¿no? Esa sería la pregunta. Alguien que tenía todo lo que deseaba, o sea, ¿cómo funciona ahí el deseo para alguien que pide algo y está, ¿no? Y aparece como si fuera una varita mágica, pide algo y está. Bueno, muy difícil ser Maradona y no ser contradictorio. Entonces, totalmente de acuerdo con Galeano, y esa cosa sucia, porque él tenía esa cosa también como provocadora, medio como de barra, ¿no? Como, bueno, y después esas frases increíbles, algunas que se pueden reproducir y otras no, y quizás son las mejores, ¿no? O sea, toda frase de Maradona es una frase, ¿no? Para poner en un cuadrito, ya están, obvio. Y ahí está también el poeta, además, el poeta sucio, podemos decir también, ¿no? El poeta popular, porque usa mucho del código de lo popular para expresarse. Ya lo expresé, no eran palabras vanas, después de haber dicho que estamos en un mundo de palabrerías, ¿no es cierto? Uno trata de no decir las palabras alocadas, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando me invitó, bueno, ya el que hizo la conexión un poco es Carlos Rodrigo, porque yo no conocía a Carlos, ¿no? Entonces, por supuesto, al aceptar venir aquí, ya le dije a él, para mí es un inmenso honor estar en una tierra, ¿no es cierto?, pequeña patria, que tan hermosamente y tan insistentemente habla Martínez, ¿no? Porque toda la poesía de Martínez es una gran nostalgia, es un gran exilio. Una vuelta constante. Sí, casi diría que no es un regreso a la tierra, sino que es una tierra encarnada en él, que aún en Buenos Aires, ahí estaba Cacatí, estando él, ¿no? Pues bien, por supuesto, me siento muy encantado de estar y de presentar una pequeña obra. Siempre la poesía, pues, uno lo escribe siempre para que podamos compartir por lo menos con otros, ¿no? Es siempre una creación, ¿no? Si sirve, compartámosla, ¿no? Porque eso es lo que interesa. De lo contrario, pues no escribo solo para mí, ¿no? No, bien, perfectamente. Y su poesía, recién hablábamos del encarnamiento de Cacatí en David, y le pregunto a usted, su poesía, ¿qué lleva encarnado? Y bueno, evidentemente que creo que el reflejo más claro de la poesía, primero es la infancia, y segundo es la trascendencia. O sea, para mí la vida sin final, si no hay un reconocimiento de la vida, si no hay una sorpresa del amor, entonces la vida vale poco, ¿viste? Perdemos tiempo en muchas cosas inútiles, cuando lo importante son 3 o 4 cosas, ¿no? Significa la presencia de una personalidad ambivalente,
por un lado, como decíamos hoy en la presentación de las obras completas, es un escritor prolífico, rico, con una gran inventiva basada en la realidad del campo, digamos, en una literatura magnífica. Y la otra es esa personalidad del caudillo, del señor de vidas y haciendas, como decimos, de ese patrón de estancia. Es una personalidad ambivalente, pero muy interesante para la historia y la literatura correntina. Porque indudablemente, a pesar de que ha pasado tanto tiempo de su muerte, son 70 años, sin embargo sigue vivo en sus aportes a la literatura. Yo creo que es uno de los que mejor describe a Corrientes, rural, al Corrientes, que él la conoció en esa transición cuando era niño, y que en eso coincide mucho, por ejemplo, con otra personalidad como fue Sosa Cordero en la música, que fue su gran amigo, con Belmiro Ayala Gauna, que llevó al cine a la realidad de Corrientes. Por eso es que el Celaya está como muy presente, pasó a la historia por eso. Yo creo que el gran valor también tiene dos momentos. Uno, que no es común que nosotros, por lo menos en nuestra realidad en Corrientes, podamos decir tenemos obras completas de nuestros autores. Y voy a permitirme citar algo que ustedes conocen bien. En algún momento se intentó editarse las obras completas de Gordiola Niella. Lamentablemente fue un proyecto frustrado, muy rico, muy interesante. Yo conozco el prólogo que le hizo Piñeiro, el profesor Piñeiro, magnífico ese prólogo. Lo pinta en todas sus facetas a Gordiola Niella, que es cacatiano. Y entonces reeditar, sacar los libros en estas obras completas de Esquer Celaya era un desafío, sigue siendo un desafío hacer este tipo de tarea, ¿no? Pero más aún porque había obras perdidas, y es el escritor maldito. Es nuestro escritor maldito en la literatura correntina. Porque es un hombre que, de acuerdo a la personalidad que tuvo y a esa, como decíamos, esa figura de patrón, de autoritario, caprichoso, con que lo ha pintado la historia y con la cual permanece en la memoria de muchos de la gente de Ituzaingó que lo conoció, bueno, hoy día quedan muy pocos ya, fue excluido de las crónicas, digamos. No fue una figura amada. Sin embargo, uno va a la literatura y termina queriéndolo. Pero llegar a eso significa redescubrir sus obras. Y eso es lo que se hace ahora. Él es más un hombre de las orillas, de los márgenes, por su personalidad o porque el ambiente sociocultural lo llevó a eso. Es una persona es una personalidad que él se construyó y se excluyó en muchos aspectos porque era un señor feudal. Él sabía que su fuerte era su estancia, su ejército particular de paisanos, de peones. Nos decía Miguel López Brear, yo sigo rindiéndole homenaje a él porque fue el quien mantuvo viva la memoria de Esquer Celaya cuando muchos otros lo quisieron olvidar. Decía que tenía ese ejército propio que lo defendía en su estancia, era su feudo, su castillo. Era esa figura que se excluyó porque él mismo, por ejemplo, fue muy duro. Esquer Celaya fue muy duro con sus opositores políticos, por cierto, eso es innegable. Por ejemplo, leyendo el reglamento de la estancia Santa Tecla, allí uno ve la personalidad, pero ve también el gracejo que tenía este hombre. O en la publicación de Flecha, el periódico que tenía la estancia. ¿Quiénes son los que sostienen, entre comillas, la publicación? ¿Quiénes son los clasificados, los que aportan supuestamente a esto? La lavandera, la chipacera, el peón, sabemos que eso es imposible. Eso era parte de la picardía y del gracejo que tenía este hombre. Eso es lo que sale de él, y eso se lo rescata pese a esa autoexclusión que él tuvo y a la exclusión que le condenó muchas veces la historia misma. Bueno, hoy presentamos La niña que fue Cyrano, que está escrita por Guillermo Baldo, me dirige Andrés Verón, y trata de una mujer adulta, o bueno,
una joven, que va recordando su infancia y a medida que va recordando su infancia es un unipersonal y yo voy encarnando diferentes personajes de su infancia. Hay una señora que era su vecina, su mamá, una profesora y va tratando sobre eso. Hace referencia a Cyrano de Bergerac y lo que pasa es que la protagonista empieza a escribirse cartas con una amiga, una nueva vecina del barrio, y ella se hace pasar por su primo que se llama Christian. Sin querer, ella quiso hacer un chiste y Roxy, que se llama así su vecina, se termina enamorando de las cartas de Christian, que no existe. Empieza a ver una cosa en donde Valentina recuerda que no entendía bien lo que le pasa y se empieza a dar cuenta de que Roxy se está enamorando de las cartas y viceversa. Y al final de la obra, no sé si te cuento, Roxy se termina mudando y le cuenta que ella siempre supo que se escribía con... ¡Hola! Que siempre supo que se escribía con Valentina las cartas. El texto original es un infantil, nosotros lo hacemos para niños y también para jóvenes. Ayer tuvimos una función en un colegio secundario, por ejemplo, y funcionó bastante bien. Nos estamos dando cuenta que para ese público medio preadolescente, adolescente, funciona bastante bien. Sobre todo en los adultos lo que pasa mucho es que terminan llorando. Siempre, en todas las funciones que tuvimos siempre hay gente que termina llorando, siempre. Porque recuerdan su infancia y les genera mucha nostalgia. Y a los adolescentes también se emocionan, hay muchos adolescentes que se emocionan mucho de ver este tipo de historias. Una chica ayer después de la función en secundaria me preguntó, Valentina, ¿gustaba de Roxy, no? Y yo le dije sí, y se puso extremadamente contenta y me dijo, me parece fantástico. Se ponen muy contentos y no se lo esperan, no esperan que una obra dirigida para ellos va a tratar así este tema. Pero muy bien, la verdad que nos recibieron estupendamente y por suerte el público le gustó. Recién me estoy cruzando con algunos niños que fueron y... ¿Vos sos la del cuento? Me preguntan. Sí, la del cuento. Yo les decía hoy en la presentación que a mí me sorprendió poderosamente una coincidencia que existe entre un personaje de Shakespeare y el bombero. Aclaremos que la obra de Shakespeare tiene personajes humanos y personajes mitológicos. Entonces, uno de los personajes mitológicos, el más importante, que se llama Puck, coincide absolutamente con el bombero. Y estamos hablando del 1500, en donde no había ningún tipo de relación entre ambos países. Y entonces, en esa época ni país era, ¿no? Pero digo, en continentes. Y desde ese lugar, esa coincidencia absoluta es lo que me hizo trabajar la obra. Y después, todo en el payel, todos los embrujos, está todo en Shakespeare y todo tenemos en Corrientes. Parecida. Sí. Sí, características, así como el sombrero, que en el caso del Puck le gusta la nata, al bombero le gusta la miel y el tabaco, al otro también le gusta, o sea, todas esas coincidencias, el tema de las venganzas, si uno quiere hacerse amigo del bombero, si uno quiere hacerse amigo de Puck, todas las características absolutamente iguales, y desde ese lugar trabajé. Yo le decía hoy que no solamente usamos Shakespeare, su entorno inmediato no solamente era Inglaterra, sino también los países vecinos. Tiene hadas escandinavas, tienen irlandeses que son vecinos, de Dinamarca, inclusive todo el conjunto de hadas. Shakespeare, el mundo anglosajón que él se nutre y lo pone en la obra, ¿no? Entonces, desde ese lugar, después tuve que investigar eso para encontrar las coincidencias. Yo lo que me sedujo a mí eran los personajes de la obra que conocemos todos, esto de lo sobrenatural, ¿no? Del mito y que nosotros tenemos, y desde ese lugar trabajé. Sí. Con respecto a la obra, tiene dos tipos de enfoque. Uno, que es la obra, la producción de la obra. Cuando hablamos de investigación, acción, es eso, es la producción de la obra, la dramaturgia. Y por otro lado, el trabajo preliminar, en donde se explica cómo se hace el proceso de adaptación, ¿no? Qué cosas se tocan, se ponen ejemplos de párrafos de la obra original y párrafos de la versión. Entonces, ¿por qué en este caso se reemplazó tal o cual concepto? Y eso es lo preliminar. Esa parte preliminar es lo que hemos tratado de hacerlo más amable para el lector. Y después está la versión original y
también la versión de Shakespeare. Entonces el lector puede ir de un lado a otro del principio, puede ir elige algo y dice, ¿cómo va la obra? Va a la obra, vuelve, es un libro que tiene varias entradas y salidas, o sea, no es lineal. Sí, es ellos hacen anualmente, o no sé cada cuántos años, un concurso de convocatoria, y le interesó la temática y desde ese lugar lo editamos. Y el prólogo es interesante porque le ha gustado mucho que Jorge Dubati, que es uno de los investigadores más importantes que tenemos, no solamente en el país, sino en Sudamérica, eso también tiene mucho valor para el texto, porque él trabaja mucho este texto para varios de sus encuentros en todo el país. Incluso la gente me pedía el libro antes de estar editado porque él hablaba como que estaba editado y no estaba editado así. Le envío yo el borrador y él se interesó de inmediato, y aparte, porque él trabaja Shakespeare en Argentina, tiene todo y le interesan mucho las miradas. Obviamente que quedó sorprendidísimo con en este caso, las coincidencias, porque decía, no puede ser que tengamos nosotros tanta coincidencia. Y bueno, y yo le dije, yo no hice nada, simplemente está flor de tierra la mitología nuestra, ¿no? El bombero, que todo el mundo conoce. Entonces, y esto de sacar, en este caso, quitarle toda esa cosa también que tiene el texto clásico, ¿no?, de Shakespeare. ¿Cómo puede ser que sí, Shakespeare tiene? Porque aparte el espíritu, hablábamos en la presentación, de esta obra es absolutamente sexual y sensual, ¿no? Y tiene que ver con el bombero, tiene que ver con la infidelidad, con la atracción, con el flechazo. Hay una escena en el original que tiene una escena de una mujer con un burro, o sea, hay realmente una orgía se hace, y es el espíritu que pasa en los pensamientos, y es eso lo que nos mantiene vivos. Bueno, es un libro muy apasionante, muy fácil de leer, escrito, como bien dijiste, por un francés, donde se relata costumbres, formas de ser del correntino, creencias, se describen paisajes. Hicieron una mirada integral sobre la provincia de Corrientes, una mirada que tiene 60 años. Comienza el recorrido por Corrientes desde el sur, y él identifica el sur de Corrientes con el ombú, un árbol con el que se encuentra a poco de empezar su recorrido. Y Yataí, porque el norte de Corrientes está representada por esa palmera que él destaca que es muy abundante en el norte de Corrientes. Me pareció a mí, o hace en su libro, ¿no?, un análisis completo, digamos, de no solo de la geografía, sino también de las costumbres y del ser correntino, ¿no? Sí, él analiza y observa, me parece, con mucho detalle el ser correntino, ¿no? Él relata no solo de su apariencia física, sino cómo vive, también en lo que cree, cómo es la educación, y también hace referencia a la riqueza que tiene la cultura correntina cuando él destaca las cualidades artísticas, sobre todo en música, que tiene el correntino. Durante varias partes del libro, él realmente demuestra que él se enamoró de Corrientes, y el final del libro es sumamente emotivo cuando él se va. Eso fue lo que a mí más me impactó, la huella que dejó Corrientes en Piquemal. Yo en la presentación he rescatado algunas que me parecieron hermosas, ¿no? Como la de una vieja que recuerda a su hijo muerto, asesinado, y él describe la fortaleza de esa pobre mujer. Y bueno, es fantástico. Lo mismo que cuando describe una payesera que pone la piel de gallina, ¿no? Cómo esa mujer tiene poder para engualichar al patrón de la estancia. Estuvo muy bueno. Bueno.